Este podcast es todo lo contrario a un programa educativo. Cada jueves escucharás opiniones sin sentido, muchas groserías y risas estruendosas. Se recomienda discreción. Cantando Netas no se hace responsable por la dislexia de Oyote. Te queremos, Oyote. Ella era bella, caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden. Bienvenidos amigos a un episodio más de Cantando Netas. Les saluda su amiga Lina Black. Oyote la coyote cojo. Amali Perezoso. Y el día de hoy otra vez nos acompaña Charisandra. nuestra queridísima Sandra, especialista aquí en temas de Diversidad sexual. diversidad sexual. Porque, ¿cuál creen que es el tema del día de hoy? Hoy traemos que un tema que Controversial. Marica tú, marica yo, marica quién. Maricas todos. Maricas, el día de hoy hablaremos de redoble de Somos tambores. maricas. ¿Cómo salir del closet? Así que vamos ya entrando de una vez, calentando motores. Ya va a ser la marcha gay, amigos, así que esperamos verlos a todos. Si nos ven, Este viernes. nos saludan. Sábado, perdón. Si nos ven, 25. nos saludan, se acercan, ahí vamos a andar echando coto. Así que queremos empezar un poquito platicándoles, bueno, apoyándonos un poquillo o un muchillo de Sandra, contando un poco el background de cómo se da este pedo de la historia de las marchas para dar pauta. Ahora sí, de lleno el tema. Entonces, Sandrita, te escuchamos, somos todos oídos. Cuéntanos datos culturales, datos curiosos, lo que salga de tu ronco pecho. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar con la parte de un poquito el contexto histórico en el que pues surge lo que hoy conocemos como la marcha LGBT, que no siempre tuvo ese nombre y que pues nace en un contexto político muy interesante a mediados del siglo pasado. Estamos hablando de finales de 1960. Como sabrán, pues en ese tiempo se tenía un antecedente de una Segunda Guerra Mundial, una recesión económica, teníamos también pues una cuestión, y sobre todo estamos hablando a nivel global, pero también a nivel en Estados Unidos, porque pues ahí es donde surge justo las primeras protestas y marchas del orgullo. Y pues en ese momento pues tenemos una guerra fría, ¿no? Tenemos eventos como cuestiones que tienen que ver con el feminismo, estas marchas por el derecho reproductivo, la igualdad. Inclusive el derecho al voto, ¿no? Para personas negras y para mujeres. Exactamente. El derecho también de los negros, Martin Luther King, Ajá. exacto. O sea, era una revolución social, amor y paz. Sí, fue un movimiento social muy grande a nivel mundial. Y como siempre pasa, lo que hace Estados Unidos también lo hace México. Ahí va. Pero es, pues la cuestión también del imperio, ¿no? Ujú. El imperio contraataca. Chan, 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 chan. Y en este caso, pues, digamos que tuvo un efecto positivo, ¿no? Porque gracias a lo ocurrido en los disturbios, pues de ese entonces, estamos hablando de 1969, se crea un efecto dominó, pero no hay que adelantarnos tanto. Todo surge en un bar llamado, en un antro, por ahí. La purísima. ¿No? La purísima. que ya ¿Cómo sería en inglés? Lepuration. Lepuration, no, yo te no mames. Sí. Y así aprobaste el examen de inglés, güey. La UNAM me pasó. ¿Cuál fue el truco? Una, hay que revisar. Te mando el número de expediente para que No, lo el número de Ya vamos a abrir nuestro propio antro y se llama Título revocado. güey. Depuration. La puration. Bueno, La capa de entonces, corría el año de 1969 en Nueva York, en unos
suburbios. Nueva York, bueno, no conozco Nueva York, pero por lo que he escuchado y lo que han comentado, no lo que muestran en las películas de la Quinta Avenida y... Los barrios sucios y las pandillas. Claro, lo que era más cotidiano allá, ¿no? A pesar de que Estados Unidos es un país de primer mundo, pues tiene muchos contrastes, ¿no? Y entre estos contrastes en ese tiempo, pues había lugares donde las personas justo LGBT podían llegar a refugiarse, a tener un lugar donde vivir. Y bueno, ahí se gestaban también vida nocturna, como en todos los lugares. Y había ciertos espacios donde... El perro de ese tiempo. El perreo hasta el núcleo. Y justo estos espacios como medio oscuros para ser Como quienes... underground. Donde las personas podían ser quienes eran, pero en el cobijo de la noche. Desgraciadamente estos espacios eran manejados por la mafia y había retenes constantemente, en los cuales pues evidentemente a la mafia no le hacía nada, pero a quienes se llevaban eran a estas personas que convivían en estos espacios. Generalmente hablamos de personas LGBT, lesbianas, trans, trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera. O sea, toda la parte que marginalizada y racializada convivía en estos espacios. Era ilegal en ese tiempo, ¿no? ¿Ilegal? Era ilegal aparte, ¿no? Y la venta de alcohol también era ilegal. De hecho, ahí se mantenía el espacio porque según podías entrar con tu propia bebida. O sea, era como, vengo de traje y aquí convivimos. Gracias a los capos hoy podemos tomar Sí. juguito de manzana. Entonces lo que sucedía con estos retenes es que no eran especialmente amables. Bueno, nada de lo que hace la policía es amable, ¿verdad? Muchas veces. Ni cae como en esta parte de hablar de derechos humanos. Y esa no fue la excepción. Lo que sí pasó es que, a diferencia de otros retenes, la gente no se quedó callada ni dejó que se la llevaran. O sea, hubo como una resistencia muy importante. Se dice que quien comenzó justo a levantar la voz fue una mujer negra, trans, seropositiva, trabajadora sexual, cuyo nombre es Marsha P. Johnson. Por si no la conocen, vayan a investigar su nombre. Tiene un documental en Netflix. Ella y Silvia Rivera, una mujer trans proveniente de Puerto Rico. Se dice que ellas fueron las primeras en levantar, ellas sí que aventaron la primera piedra, ¿no? Pero fue contra los puercos, los policías. Y eso empezó a que a la gente como que se manifestara en contra de la opresión de estos policías, porque no solamente era por estar en este lugar, era por ser quienes eran. Fue una revuelta que duró, o rebelión, podríamos decirlo, que duró varios días, se cerraron calles, hubo muchas protestas. De ahí como efecto dominó, pues empezó a surgir una serie de protestas en otros lugares. Cabe señalar que en Estados Unidos ya había sociedades LGBT, podríamos decir hoy en día, pero en ese entonces era como asociaciones de hombres gays, sobre todo, que trataban como de alinearse a la parte cis heteronormada del status quo americano, ¿no? O sea, el protestante, recto, blanco, de clase media, pues ya saben, ¿no? Claro. No sé cómo en quién pensar, alguien que sea así como que diga... Como un godín, güey. Algo así. Como el esposo de Samantha de Hechizada, ¿no? ¿No han visto Hechizada? No. Sí. Sí, algo así. Sí, pues era el puritanismo estadounidense, ¿no? Creo que se ve lo podemos ver reflejado en muchas series americanas, que reprobó justo lo que había pasado en Stonewall, porque decía, esto nos da muy mala imagen y esta gente no nos representa, los gays de verdad, los gays así correctos, reprobamos todo esto. Y generó como muchas tensiones, de las cuales pues una parte decía, ¿no? Que era justo, ahí es donde nace la frase de coming out from. ¿Ustedes que saben del club de inglés? A mí no me Pregúntale Oyote. Es que ya tenía Ilústranos, Oyote.
from the closet. Viene ahí de esta parte justo de salir del closet, porque estamos hablando de estos hombres gays de clase media, blancos, cis, que decían que no, que había que mantener como esta parte de la orientación como muy en lo privado y que en el exterior había que comportarse como cualquier persona heterosexual. Y lo que decían de este lado era como no, o sea, todo lo contrario, hay que salir del closet y reivindicar quiénes somos, mostrar quiénes somos, sentirnos orgullosas, orgullosos de quiénes somos, y de ahí es donde nace justo esta parte del orgullo, ¿no? De no cubrir nuestra identidad, bueno, su identidad en ese entonces, y justo de ahí sale como esta parte, ¿no? De coming out from the closet. Ahorita lo vamos a dejar así porque yo sé que no es from, pero tendría que googlearlo. Yo sé que no es closation. Armation. Quizá Roperation. la accommodation. Entonces, pues bueno, esto es como un eco que, digamos, durante los años se va replicando en otros países. Aquí en México no llega esta ola 10 años después, digo, a pesar de que Estados Unidos es país vecino, no fue país vecino, es país vecino, ya se fue, no es bueno, fuera, ¿no? Bueno, fuera. Ya se movió el continente. La Pangea se volvió. No, lo que sucedió aquí en México fue que, si ustedes recordarán, esto de Stonewall ocurrió en el 69 y en México en el 68 pues tuvimos un evento sumamente vergonzoso, cruel y trágico, que trajo mucha represión al país, ¿no? Y no fue el único, lamentablemente. Tenemos datos de otro en el 71. Podríamos hacer una lista, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan existido ya justo organizaciones que fueran apoyadas incluso por Nancy Cárdenas, por ejemplo. ¿Quién es Nancy Cárdenas? Nancy Cárdenas fue una de las organizadoras de los primeros movimientos de personas LGBT en México. ¿Ella era lesbiana? Ajá. Ok. El Frente Nacional. Okay. Entiendo. ¿Cómo? Era el Frente Nacional. Aquí la de la NASA. Representando al país vecino. Representation. Sí, Nancy Cárdenas, en el Frente Nacional de Liberación Homosexual, si no mal recuerdo, que duró poco, pero fue uno de los, ¿cómo se les dice? Parteaguas para otras organizaciones como Sexpol, Lambda, y que estaba muy vinculado con el movimiento comunista en ese entonces. De hecho, la primera marcha que se hace del orgullo aquí en México estuvo de la mano con el aniversario luctuoso del Che Guevara. O sea, fueron como apoyos. Ella lo apoya. Sí, comunismo, viva el Che. Bueno, y también del movimiento feminista, porque había también grupos de mujeres lesbofeministas que formaron sus propias organizaciones y movimientos. Y como ocurría en esos momentos, sí hubo mucha represión, hubo gente que fue encarcelada, golpeada, y trataron de disolver el movimiento, no se logró. Tan es así que hoy estamos haciendo esto porque pues está próxima la marcha, y así seguirá y seguirá por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pues justo, ahora nada más rápidamente un dato bien importante de que al principio se le llamó Marcha por el Orgullo Gay porque era como el paraguas que cobijaba toda la diversidad sexual, pero no quiere decir necesariamente que la representaba de igual forma. De hecho, justo Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, les dije. Es que iba a decir Cabrera, pero no. Fueron a pesar de que ellas apoyaron al movimiento y fueron las que más incidencia tuvieron, fueron muy discriminadas por ser mujeres trans. Y negras, me imagino. Marsha era una mujer negra y Silvia era una mujer latina. Y además eran mujeres trans, entonces todavía había esta cuestión del patriarcado de que pues hombres a final de cuentas eran los que tenían como más visibilidad.
No así con las mujeres lesbianas y las mujeres trans y las mujeres trabajadoras sexuales y más disidentes como las personas no binarias o queers. Entonces, pues sí, esto provocó que... y vean esa serie de... Bueno, no es una serie, es el documental de Netflix, porque incluso sí se nota cómo Silvia con lágrimas intenta decirles, oigan, somos una comunidad, y pues no. Y no quiere decir que porque hayan sido malas personas con ella, ¿no? Sino porque son muchas cosas que se atravesaban con la cuestión de la diversidad, la raza, la clase, la cuestión del patriarcado, como les decía. Uh-huh. Pues fueron poblaciones, bueno, sí, ¿no? Fueron grupos sociales que fueron minorizados o invisibilizados, como decíamos en el podcast anterior. Pero, por ejemplo, aquí en México... No es revanchismo, no es nada, pero igual investigando, pues vi que la primera marcha en México fue en 1978, ¿es correcto? Uh-huh. Es correcto. Después de lo de It's correct. Mi Sandra. No hay que traducir los nombres también, ¿no? No, entonces la primera marcha fue en 1978. Esto sería como Big Hole, ¿no? Ándale. Big Hole. Oyote. Güey, eso suena a nombre de rapera, güey. Big Hole. In the house. Yo pensé en asshole. Oh. También, Total, pero... No. Cuando me oigas así, hablamos. Pero solo cuando usa su colita, güey. Y bueno, Ok. aquí también yo te preguntaría, ¿tú conoces en México si fue grande o fue muy pequeña? ¿También fueron arrestadas las personas que participaron como en esas primeras marchas aquí en Mexico City? Entonces, Sigue picando la herida, güey. You know? porque, por ejemplo, ¿no? Hablando un poco de historia en cuanto a todo esto de qué es la aceptación y cómo los veía la sociedad a estas personas que pertenecen pues al LGTB más. Pues está, por ejemplo, esta también historia. Yo me acuerdo que esta historia a mí me la contaron en secundaria, así como muy rapidísimo, en donde fueron arrestados 41 personas, hombres, en donde la mitad de esta fiesta, porque irrumpieron en una fiesta, mitad estaban vestidos como hombres y la mitad de estos hombres estaban vestidos como mujeres. Inclusive se les llegó a hacer como comedia o burla. ¿Hablando del baile de los 43? De los 41 maricones. 40 y algo. Hay un TikTok que lo explica, ¿no es cierto? Hay una película también, de hecho, de ¿No eso. son 43? No, 41 maricones. Esos son los de Ayotzinapa. Pero en realidad eran 42. Bueno, dicen, pero los sí. desaparecieron igual. Pero... Uno era cuñado de Porfirio Díaz. Sí. Sí, pero estábamos hablando de principios de siglo. Ajá. Sí. Ahí fue en 1901, me parece. Pero entonces, o sea, si aquí en México también estaba como este rechazo a este tipo de poblaciones e identidades, pues yo me imagino que así como dijiste, ¿no? Si en el 68 hubo una canibaliza, en el 71 también la hubo, pues ¿qué le tocó a estas personas, ¿no? Que quisieron expresar lo que eran. Claro, tan es así que no me acuerdo si era en La Castañeda o en... Sí, creo que era en La Casta, la ¿no? Jota, ¿no? Exactamente, había un espacio para las personas gays, homosexuales, sobre todo hombres, y era la Jota, ¿no? Y de ahí viene el término de, pues, es joto, porque, pues, es un sinónimo, se toma como sinónimo de una persona homosexual. Y sí, o sea, estamos hablando de que, esto ya... O sea, el conocimiento de las personas LGBT ha estado siempre con diferentes nombres, con diferentes formas de habitar esa identidad, con diferentes violencias también, pero a fin de cuentas siempre han estado ahí. Y ahora como retomando la parte que les comentaba de por qué al inicio era el orgullo gay, era porque justamente eran los hombres gay quienes más tenían más representación ahí, pero no era cualquier hombre gay, eran los hombres blancos, cis, de clase media y o sea, políticamente correctos, privilegiados de alguna otra forma, aunque fueran gays, pues trataban de adecuarse a esta norma, ¿no? Entonces, bueno, al pasar de los años pasa de ser la marcha del orgullo gay para convertirse en la marcha LGBT o marcha de la diversidad sexual, donde ya se empiezan a incluir y visibilizar otras identidades. Aquí en México eso ocurre entre el 99 y el 2000, o sea, sí, muy reciente. Es muy reciente, de hecho,
Pero pues ha sido muy significativo, ¿no? Porque eso nos da cuenta de que no solamente existe una identidad, sino que es todo un abanico, es todo un arco iris, así como la bandera. Entonces, pues es bueno recordar y hacer notar el por qué es importante cada una de estas siglas, ¿no? Y ese sería como el contexto. Muy chiquitito. Resumido. Yo pensé que sí. Y sí, está resumido, resumidísimo. Porque sí, hay muchas cosas que falta como indagar, ¿no? Claro. Pero estamos cortos de tiempo, ¿no? Y es para que les pique la curiosidad y vayan a buscar. Claro. De aquí pasamos a un tema que, digo, evidentemente para que la marcha gay como la conocemos hoy en día, pues tuvieron que pasar muchísimas cosas, ¿no? Tanto socialmente, políticamente, y justo habíamos puesto un subtema, un pequeño subtema como el tema de las terapias de conversión, ¿no? Que aún en pleno siglo XX, ¿qué? ¿En qué siglo estamos? 21. Sigue habiendo mucho tabú, sigue habiendo mucha discriminación, pero antes existían también métodos súper... Y que incluso hasta hace poco, no tiene más de 2 años, que las terapias de conversión se volvieron ilegales. Entonces estamos hablando de algo muy reciente, ¿no? Entonces, sí. como ¿por qué se veía como también esta cuestión como de ilegal, legal, o incluso en la psicología, ¿no? Se veía como un trastorno. Claro, y es que esto viene desde 1800, desde que empezó la ciencia moderna a ser lo que es, pues también hubo como una especie de disección de la sexualidad humana. Para quienes quieran conocer más, pues Foucault es un referente como muy clásico al respecto, pero para no meternos también en mucho rollo de eso, la idea de las terapias de conversión pues surge como una forma de contrarrestar al movimiento del orgullo LGBT. Y es bajo estas consignas que pueden venir desde dos corrientes, ¿no? La corriente religiosa, que sobre todo en las religiones abrámicas o judio-cristianas, pues dicen, porque realmente no está bien, no hay un texto así lineal que diga, toman fragmentos, pero estos fragmentos están descontextualizados, claro. Que hablen justo que esto sea, ¿cómo les dicen? Antinatura, ¿no? Entonces, viene desde la parte religiosa, pero también hay una parte que trata de ser como muy científica, cientificista, biologicista, porque habla como de lo que comentábamos en el episodio pasado, que era el binarismo de género, de que la biología solamente genera dos sexos, y entonces es antinatural, es antibiológico que exista toda esta gama, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si nos fuéramos con las miles y un especies que hay en el mundo? Uh-huh. Pues ya no sabríamos qué es una cosa y otra, ¿no? Sí. Tan solo el hecho de pensar que el matrimonio es una cuestión cultural y social, que los animales no se casan, ¿no? No hay registro civil de las tortugas, por ejemplo. Sí. Bueno, eso depende, porque mañana es Día de las Mulas y es cuando mucha gente aquí en México caza sus perros. ¿En serio? Sí, güey. No sabía. Vaya forma de humanizar a los animales. Exactamente, y justamente tiene que ver con algo religioso, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ok, bueno, el punto con las terapias de conversión es que es un tema antiético porque niega derechos, y uno de los principales derechos que niega es el de la identidad. Y lastimosamente, aunque afortunadamente ya es ilegal, eso no niega los efectos que ha tenido hasta la fecha en personas que o por propia voluntad han recurrido a ellos, porque en no tener información, en ser algo estigmatizado y que se ve como algo negativo, la religión se muestra como una salvación, como un lugar seguro que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y te da como guía, ¿no? Y no es que la persona, o sea, en este afán de encontrar cobijo en alguna comunidad, pues estas personas recurren a ello negando quiénes son realmente. Uh-huh. O también son obligadas a ir a estos lugares. Sin ahondar mucho en los detalles de qué son las terapias, bueno, cuáles son sus métodos, porque hay unos que son sumamente violentos, violaciones, privaciones de comida,
incluso hasta la administración de medicamentos, sin ningún sustento científico que avale que eso es posible. Y incluso hasta han citado artículos que dicen que sí es posible la corrección, que ni siquiera es una corrección, porque no hay nada que corregir, no hay nada que curar. Tiempo, amiga. Te vamos a llevar a una terapia de conversión. No, no, por favor. Sí, no, son sumamente violentos. Entonces, si ustedes saben, conocen de algún lugar que diga que es posible cambiar la identidad de una persona, no les crean y más aún es ilegal. Denúncienlo, Claro. porque no son no es ético, desconfíen de cualquier especialista en salud mental, llámese psiquiatra, psicólogo, psicóloga, que cuestionen justo la identidad, porque el ir a terapia, sobre todo psicológica, el que empiecen a cuestionar esta parte es una banderita roja, es una red flag. Más bien la terapia es un acompañamiento en donde la persona se va descubriendo y se va reafirmando y es ella la que va decidiendo su camino, no el profesional. Y en cuanto a psiquiatría, pues por la parte de que quizá haya cuestiones que tengan que ver con algún trastorno que no está relacionado necesariamente con la identidad ni con la orientación de la persona, pero dados los contextos de violencia en los que vive, es posible que haya alguna cuestión como de ansiedad, de depresión, estrés postraumático incluso, que están relacionados con la vivencia, no con la persona. Y eso sí como que dejarlo bien claro, porque luego suelen pensar que el hecho de ser LGBT es igual a malestar psicoemocional, y no necesariamente. Más bien son las cuestiones contextuales las que posibilitan que este tipo de síntomas se desarrollen. Sí, okay. Ahora, lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que de por sí es difícil encontrar y definirte, ¿no? Encontrar tu orientación y tu identidad sexual, ¿no? Luchar contra esos tabús y estigmas que te impone la sociedad. Y después, ya que más o menos sabes y que dices, bueno, creo que sí me gustan las morras. Morras. Las morritas. ¿Cómo das el paso, güey? ¿Cómo decides y dices, este es el momento en el que ya, mira, ya me acepté? Creo que empieza por ahí, ¿no? Como de aceptarte tú, de ya acepté lo que soy y estoy orgullosa de lo que soy y no tengo por qué tener miedo. Pues entonces, también un paso importante es cómo salir al mundo y enfrentarlo, ¿no? Porque está cabrón. Yo creo que aquí tú puedes decirnos un poquito más, porque pues de las tres, pues eres la persona que ha tenido la valentía de decir, esto soy y esto quiero y esto te voy a comunicar al mundo. Entonces, tú platícanos un poco bajo tu perspectiva, ¿qué puedes decirle a nuestra audiencia que a lo mejor está apenas aprendiendo de su sexualidad, entendiéndose, y pues para decir, güey, chingue su madre, güey, ¿cuál es el pedo? Pues yo no creo que sea como la persona más valiente del mundo, porque pues también yo sé que Oyote lo intentó con su familia, pero pues sí siento que conlleva pues cierto autoconocimiento y cierto pues enfrentarte a las cuestiones sociales, y que pues realmente creo que muy acertadamente dices como esta cuestión de aceptarte, o sea, incluso creo que a las personas heterosexuales les cuesta aceptarse tal y como son, ¿no? O sea, creo que cada quien tiene como sus propios pedos, y es a veces difícil decir, pues sí, o sea, yo soy diferente. Y por esta cuestión de ser diferente también dicen como muchas familias no, pues es que yo no quiero que sufras, yo no quiero que... Los homosexuales tienen una vida muy difícil, entonces pues yo siento que realmente tienen una vida difícil porque las mismas familias de las que provienen pues te hacen el camino difícil. Claro, o sea, desde el principio en el que pues quieres decirlo, hay como un impedimento, ¿no? Digo, mi época también fue muy diferente y también mi familia es algo conservadora, entonces pues sí vienen como muchos miedos, mucho ¿qué dirán? Al principio también mi familia me dijo
bueno, mis papás me dijeron, bueno, pero que nadie de la familia se entere. Fue como muy, igual un shock para ellos, ¿no? Entonces creo que también conlleva esa cuestión de la familia, de dónde provienes y de que los que te la van a hacer más difícil son tu familia, pero sobre todo tú. Tú al no aceptarlo, tú al negarte, al obligarte, por ejemplo, yo me obligué a decir, no, sí me gustan los hombres y voy a tener un novio, e incluso, pues en ese aspecto, pues yo no tuve nada de responsabilidad afectiva con mi primer novio, por ejemplo, donde pues hasta mucho después de que cortamos le dije, se volvió mi mejor amigo, güey, le dije, güey, pues es que, pues no, yo no te puedo querer de esa manera, yo te amo, güey, pero no te amo de una manera romántica o sexual. No puedo, o sea, a mí me encantaría ser heterosexual, o sea, si yo lo pudiera decidir, me encantaría, pero es algo que yo no puedo controlar, es como cuando te enamoras de alguien, ¿no? No puedo controlarlo, o sea, ¿por qué no lo puedo yo racionalizar y decir, quiero seguir las normas de esta sociedad y tener un novio y como lo que comentabas, Sandra, hace cuando nos vimos. Hace el episodio pasado. Como en la secundaria, como que empieza ay, pues me gusta fulano, o en la primaria me gusta sutano, y de repente te preguntan, no, pues ¿quién te gusta? Ah, pues me gusta el que le gusta a todas, ¿no? O sea, como que vas buscando. La presión social. Y de repente, pues también es más una cuestión de dónde están tus espacios seguros. Sí. Y en tus espacios seguros, tal vez ahí es donde yo, por ejemplo, busqué el salir del closet, ¿no? Que mis espacios seguros, pues en un principio no fue mi familia, fueron mis amigos. Y fue como incluso fue muy difícil, por ejemplo, con Oyote, que... Hija de la verga. La amo. Fue muy difícil porque yo no quería perder su amistad. Y si de mis padres era como algo horrible, pues igual también de mis amigos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, cuando salí del closet, sí tuve como este pensamiento de voy a perder a muchas personas, pero pues igual son personas que no necesito en mi vida. Y por eso es como la cuestión es difícil, güey, pero que busquen sus espacios seguros. Igual yo no sabía que mi familia cuando yo salí del closet con ellos, no era un espacio seguro para mí, iba como a aventarme al abismo y de repente ellos lo convirtieran en un lugar seguro, entonces también es como lo bonito, ¿no? Tal vez no sabes si lo es o no, pero confío en mí, confío en que soy como soy y no importa lo que los demás digan, si me corren de mi casa, pues yo veré cómo, ¿no? Pero tal vez eso también no son las personas que yo necesito en mi vida, necesito como mi manada. Sí. Yo creo que también justo tú comentas esa parte de cuando tú saliste del closet, ¿no? Y de este lado de las personas con las que saliste del closet, creo que también es un proceso y también es entendible, ¿no? Porque pues, igual a ti en algún punto te costó reconocerte, aceptarte, y pues a las personas a las que se lo dices, creo que también pasan por un proceso similar, ¿no? Por ejemplo, tus papás, que al principio fue como de, espérate, ¿qué está pasando? Desconozco esto, entro en shock, entro en pánico y pues X, ¿no? Ya después lo vas procesando y dices, bueno, güey, no pasa nada, eres mi hija, te amo con todo mi corazón y seas como seas, te identifiques como tú quieras identificarte, pues vas a ser parte siempre de mi familia, ¿no? Entonces también pues hay que ser también empáticos de ambos lados, ¿no? Creo que no todo no la balanza se hace para un lado o para el otro, creo que ambos pasan por procesos similares hasta la aceptación, digo, en el mejor de los casos, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, Oyote, pues la familia de Oyote pues es completamente diferente a la tuya, su historia, su infancia, cómo se desarrolló ella, la historia de sus papás, no sé, X, pues hay una versión diferente, ¿no? Entonces, cuéntanos para ponernos un poquito en contexto y que nuestros... Pues así de rapidín, pues
Yo soy, sí, como bien dice Lina, la cochina. Pues yo vengo de una familia que si bien yo no diría como tal tradicional, sino que más bien sí es una familia con costumbres machistas, inclusive un poco misóginas. Entonces, todo este tipo de temas para ellos es una actitud de rechazo. Y pues también es una familia que desde sus bases tienen pues esta religión judeocristiana y católica. Y pues valió verga, ¿no? A la niña la vamos a mandar al colegio de monjas y de puras señoritas aparte. No, qué pinche horror. Pero mira, te podría decir, sin entrar en detalles religiosos, que ahí fue como un problema, no hubo un problema en aceptar como tal que me gustaran o me gustara ver a las señoritas. Porque pues ahí te dan pues tus clases de catecismo y de fe y de religión y vas a misa todos los viernes de cada mes, un desmadre, ¿no? Y ahí te dicen que pues que Dios es amor, ¿no? Que el amor de Dios era tan grande que puso a su hijo en la cruz para el perdón de los pecados del hombre y que hizo Adán y Eva y que entonces, deja de evangelizarnos aquí, güey. Ya me siento en el ve al punto. Pero vaya, tenían un buen punto, ¿no? En el hecho en el que, por ejemplo, Jebús le da de besos en las mejillas, por ejemplo, a Juan, no, ¿cómo? Judas Iscariote, a Juan. o este tipo de cosas, no hay un rechazo de besar, por ejemplo, a otro hombre, o que inclusive llegó como en estas historias, pues de que llegó a socializarse con una prostituta, etc, o sea, un montón de historias. Y entonces en el momento en el que mis papás, o sea, no fue la escuela, ¿no? Sino fueron mis papás que me dijeron gay es malo, yo así de, sí, a huevo, gay es malo, pero ¿por qué, no? ¿Qué significa gay? Pues un hombre que le gustan los hombres. ¿Por qué es malo? No, pues porque está mal, porque son desviados. Que no es natural. ¿Por qué no es natural? Porque Adán y Eva. Porque Adán y Eva, porque una mujer y un hombre y sus pollitos y yo, ok, pero pues... Ahí dicen en la escuela, ¿no? Que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Quién eres tú para decirles que está mal si se aman? Y si Dios es amor, pues ¿por qué los va a juzgar? ¿Por qué los va a mandar al infierno? Etc, ¿no? Entonces ahí como que ya fue como un... Pues mis papás siento que me están diciendo su versión de los hechos y aquí en la escuela me dieron otra totalmente diferente. Entonces, pues vaya, como que ahí yo ya no tuve problema de satanizarlo, no satanizarlo y de repente ves, ¿no? Que por ejemplo el cantante de Queen pues tenía ahí sus ondas, sale el Smithers de los Simpson, sí. En los animes japoneses pues es muy común que todas las chicas se ven súper preciosas y hermosas y a veces llega a haber hasta besos entre ellas y es así como de, güey, me gusta, me hace sentir algo y me gusta, pero pues sí me gustan también los chicos, pero no sabía qué era. Y los furros. De repente entro a la prepa y ya conozco a estas morras, pasa lo que todo el mundo ya sabemos. Y precisamente, ¿no? Cuando Amali sale del closet conmigo, para mí fue un momento de enojo, porque yo no podía creer que ella, siendo mi amiga, me tuviera miedo a mí. Porque yo lo veía todo así como en amor, güey. O sea, ¿yo por qué te voy a decir? ¿Quién soy yo para decirte a quién le picas la cola si no me la estás picando a mí? Pues no sí. te pienso picar la cola, güey. Sí, estamos muy bien, gracias. Aclaremos. Entonces, pues para mí sí fue una situación de enojo, porque fue como de, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿yo por qué te iba a decir que pues, para mí esto no es malo, ¿no? O sea, malos mis papás que no lo entienden, pero pues yo qué, o sea, tú convives conmigo, no con ellos. Y no porque ellos tuvieran esas ideas, las iba a tener yo también, entonces pito. Pero ya hablando con ella, inclusive fue muy curioso porque ella empezó a ir a terapia, creo que más para soltarse. En un principio Amali salió como una persona bisexual. Y llega, o sea, yo me acuerdo mucho de este evento porque estaba el chavo que me gustaba de la prepa de este lado. Y yo así hablando de, no, es que tienes que aceptarte, no, pero es que no sé qué, no, sí, mira, tienes que agarrar y decirle al mundo, soy bisexual. Y a la vez este chavo y yo, a la verga. Pero honestamente cada vez que yo hablaba con Amal y leía este tipo de documentos que te mandaba tu psicólogo, pues sí era así como de, bueno, pues con más razón, o sea, no está mal sentirme atraída hacia las muchachas, aunque no he tenido relaciones ni siquiera con un hombre en aquel entonces. Y pues intento hablar con mis papás, así como todo este pedo, oye, creo que soy bisexual. Y pues sí empiezan esto como de, no, pues es que esas personas sufren mucho, que bola de desviados, la culpa es de tus amigos de la prepa, es que cómo vas a saber si te gusta estar con una mujer si nunca has tenido relaciones, etc., ¿no? Lo volví a intentar en otra situación
como si esta plática nunca hubiera pasado, los mismos argumentos, el mismo rechazo, y a la mañana siguiente era como nadie dijo nada. Hoy en día es todavía un momento en el que en que sí lo rechazan, inclusive como que evaden el tema. Se les llega como que a olvidar, por ejemplo, a mi papá sí es así como de, uy, mira esa, ¿no? Y yo, sí, está bonita. No, tú no, y que no sé qué, ¿no? O sea, sí llega a ser como que lo tienen presente, pero no lo aceptan. Y tampoco es como, o sea, y sí me llegaron a decir como de esto no se lo digas a nadie porque no es algo bonito, ni algo por lo que debas de estar contenta o feliz, ¿no? O sea, entre menos sepan, bien. Y si tienes novia, pues, o sea, si nos cuesta trabajo aceptar a tus novios, pues esas ni las traigas, ¿no? Sí, entonces, a mí realmente esto no me afecta porque creo que los entiendo que ellos pues ya están viejitos y yo querer cambiar su forma de pensar y sus expectativas o la manera en la que ellos conviven conmigo pues sería injusto y aparte para mí sería muy estresante, entonces no tengo la intención. Y pues vamos, la llevamos tranquila, ellos piensan que no lo soy, yo ya sé lo que soy, yo ya lo intenté hablar con ellos, por mí no quedó, bye. Entonces andamos leve por la nieve. Ok. Incluso como con una familia tan conservadora como la tuya, pudieron decirte, pues ¿sabes qué? ¿Te vas de la casa? O, mira, serán, o sea, yo no te quiero aquí. Serán conservadores, pero no son malas personas. Y son padres que me han sobreprotegido mucho, para bien y para mal. La sobreprotección está chida. Son padres que siempre me han querido tener aquí como su cosita más preciada. O sea, si está loca, se viste raro, se viste como prostituta, me caes gorda, pero siempre me han querido tener aquí. Porque para ellos fui, pues primero soy su hija primera, luego fui su hija deseada, y en tercero ellos a su forma de ser ellos y por cómo los educaron a ellos, me aman a como ellos son. A final de cuentas es amor, ellos nunca me van a sacar de mi casa, de su casa, pero vaya, ¿no? Es esta aceptación de, pues sí, yo me acepto como soy, pero también acepto que ellos no lo van a aceptar tan fácilmente, o nunca lo van a aceptar. Y ya es el problema de ellos. Claro. Yo ya no me tengo por qué meter con ellos directamente, en ese asunto al menos, okay. No por ahora. Entonces, por ejemplo, Sandra, en este aspecto, ¿cómo podríamos guiar o cómo guiarías a alguien como a salir del closet o no salir? ¿O cómo se haría como en este aspecto ya más como psicológico de, pues, apoyo, ¿no? Claro. Pues bueno, la salida del closet yo creo que es una decisión muy íntima y personal porque, digo, cada persona sabe si puede hacerlo o no, ¿no? A veces queremos animar a las personas a que sí, güey, ya dilo y que todo el mundo lo sepa, pero no sabemos si esa persona pudiese estar en riesgo justo por hacerlo, ¿no? En terapia, pues evidentemente no es algo que se promueva ni que se como diga, no lo hagas. Sí. Más bien es ir guiando justo el momento en el que la persona decida si lo quiere hacer o no, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer, en qué momento lo quiere hacer, y es la que va poniendo como el freno o el acelerador, ¿no? Va como mediando justo esta parte, porque pues sí es un evento muy importante y hay personas a las que les puede tomar mucho tiempo, hay personas que lo pueden decir tal cual como es y no pasa nada, que debería ser finalmente así. Yo creo que la salida del closet en un mundo utópico no existiría porque pues las personas heterosexuales no salimos del closet, ¿no? O sea, no es como decir, mamá, soy heterosexual. O sea, nunca llegamos y decimos eso. ¡No! ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice? Ahora me vas a hacer abuela, sí o sí. Vas a traer un vato a la casa. Iba a ser ratero. Adiós al matriarcado. No, o sea, sí, justo, ¿no? Es como ver esta perspectiva de que, pues, para las personas heterosexuales esto no es algo con lo que tengan que lidiar. Y creo que justo es respetar los procesos de cada persona. Y si esa persona decide no quiero hacerlo, también está bien. Es válido. Es válido, es súper válido. No es, como les digo, no es una decisión sumamente personal y más bien el acompañamiento sería justamente que vea estas opciones y que decida lo mejor para
para ese momento y esa situación. Ok. Pues es que sí, yo imagino que ha de ser un proceso complicado porque digo, yo mantengo mi postura de hétero, aunque los besos entre nosotros sigan lo contrario. Heterocuriosa. Heterocuriosa. Heteroflexible. Pero ¿Cómo tú justo- te identificas, güey? Simón, ay, Simón. Alienígena. Pero justo cuando íbamos, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Que yo les decía como de... Porque pues yo veía que tú habías salido del closet, de repente Alejandra también como que, pues como que yo también, como que sí, como que no. Y yo dije como de, pues yo jalo para los vatos, pero en ese entonces justo creo que pasa mucho, ¿no? Que vas a encontrar una identidad, no solamente en el tema sexual, de tu sexualidad, sino pues como una identidad de tu persona, ¿no? En general, como de qué soy, mi personalidad, de que Bueno, tú soy sigues súper siendo emo, güey. Ya sabía que ibas a decirlo. Pero, por ejemplo, yo en la prepa pues había una amiguita, ¿no? Que andaba como muy sobres mío. La que me quería pegar. Sí. Entonces yo le decía a Mali un día platicando como de, güey, es que pues yo creía que era mi amiga, ¿no? Porque pues era muy pegada a mí, muy cercana a mí, y yo decía, pues sí, nos llevamos chido, todo tal, ¿no? Y de repente fue como de, no, pues es que yo quiero algo más contigo. Y fue como de, el tema de, pues, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado, no? Entonces yo fue como de, bueno, pues igual, la curiosidad, ¿no? Ya sabes. Puedo ver para matar a Lina. puedo ver qué pedo, ¿no? Pero ahí justo hablábamos de, pues, una falta de, pues, no sé si responsabilidad afectiva, como de no darle entrada si yo no estaba segura. Entonces, pues, yo accedí a ciertas acciones como de salir O con hablar desde ella. el principio de, güey, o sea, yo no Ajá. quiero nada romántico contigo y solo me gusta estarme besuqueando contigo. En todos lados. Y, por ejemplo, para mí fue complicado porque una vez estábamos en una fiesta, güey, y yo estaba bailando con esta niña y la niña, pues, quería besarme. Entonces yo dije, pues sí, no hay pedo, la beso. Pero de repente, güey, aunque la fiesta estaba en su pedo y nadie se había dado cuenta, yo sentí esa presión, güey, de que la gente me estaba viendo. Y aún yo no siendo lesbiana, yo decía, no, verga, pero ¿qué van a decir de mí, güey? Y yo volteaba a ver hacia todos lados, paniqueada, güey. Imagínate sentir eso. Ajá, entonces por eso digo, yo no puedo hablar desde una experiencia lésbica porque no lo soy, pero en esa situación que yo me encontré sí fue como de, no, espérate, ya iba a decir su nombre. No, espérate, María, hazte para allá. Y pues fue complicado, güey. A partir de ahí, como les dije en el podcast anterior, a partir de ahí yo reafirmé que pues no era una práctica que me gustara, ¿no? Porque digo, igual si me hubiera gustado, pues con miedo, con todo, pues pasas por el proceso de aceptación hasta que yo hubiera dicho, bueno, sí, también me gusta para acá y para allá, ¿no? Pero digo, para mí fue un momento complicado, entonces no imagino, pues cargar con esa, pues no peso, güey, pero quieras o no, sí te causa algo, güey, sí no es tan fácil como que digas, ay, sí, a la verga, güey, soy lesbiana y cuál es el pedo, o sea, sí. Pues sí, como con ese impacto social, ¿no? Exactamente. Güey, o sea, tú como hetero lo viviste muy cabrón y pues yo también como lesbiana pues sí me ha tocado que incluso hombres empiezan a tocar cuando pues yo estaba besando a mi novia, ¿no? Desde entonces. Entonces es como, güey, o sea, ¿por qué llegar a ese punto? O sea, realmente sí fue algo bastante impactante. Fue como si me hubieran toqueteado en la calle. Sí. Entonces sí hay mucha violencia y mucha discriminación social. Pero a mí me parece muy válido y muy bonito que lo que tú mencionas, ¿no? Que hacerlo en una zona segura, con alguien que te sienta seguro. Obviamente la decisión es individual, ¿no? Yo decido si salgo, si no salgo y no pasa nada, ¿no? Pero al momento que lo haces creo que sí es importante pues conocer a las personas a las que les vas a abrir un poco tu mundo, tu corazón, tus sentimientos. Y pues también es válido como de pues rechazar, ¿no? Si las personas te ven mal o si Alejandra o si yo te hubiéramos volteado la cara como de qué asco,
es como de, pues me doy cuenta que pues no eres la clase de persona con la que quiero compartir mi vida, ¿no? Entonces, pues... Claro, hubiera sido difícil, hubiera sido aún más difícil salir del closet si al principio las personas no me hubieran aceptado, pero pues de alguna manera pues tienes que expresarte como eres. Así que, bueno, rapidísimo, vamos con conclusiones, algo que quieran decirle a nuestra audiencia para, pues, que se sientan seguros, para que acepten, para que vivan su sexualidad con toda la plenitud posible y eso. Mi queridísima Coyote Cojo, estás papando moscas. Chuparte el dedo, güey. Pues, a ver, concluyentes. Yo ahí puedo concluir que, por ejemplo, el discurso de mi padre, que básicamente era el que me decía todo esto, erraba y vaya, por varios motivos, ¿no? Mucho de las ideas que tenemos actualmente y por lo que se generó rechazo a muchas de estas partes de la comunidad fue precisamente religiosas. En tiempos muy antiguos, pues la homosexualidad no era visto como algo malo, inclusive era bastante aceptado, se hablaba de ello en mitos, aquí inclusive en México prehispánico tenían pues una actitud diferente, inclusive con las mujeres lesbianas, llegaban a ser guerreras y se les daban ciertos privilegios por ello. Eran personas influyentes en sus comunidades, pero llega el pinche cristianismo y valió pito, ¿no? Entonces ahí empezamos mal, ¿no? Muchos de los rechazos actuales vienen de estas ideas católico-cristianas o de otras religiones, o inclusive de pues cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, esta de los nazis, ¿se puede decir nazi en YouTube? Sí. ¿Cómo lo dijiste, güey? Güey, yo digo panocha, ¿crees que no se puede decir nazi? No lo sé, amiga. Y luego, por otro punto, pues lo que precisamente viene comentando Conchita desde el capítulo pasado, pues si lo quisiéramos tomar desde un punto biológico, pues ya estamos mal, ¿no? Porque inclusive en la naturaleza los animalitos, o sea, querernos comparar con los animalitos, pues no. Y sí, a la vez, en el reino animal... No tienes cuernos, güey. Que te los hayan puesto es diferente. Pero yo soy gata. Pero ya hablamos de infidelidad. Ah, sí, ella es gatita. Yo soy gatita. Quieres su lechita. No en el tomatierno. Ay, arruinaste mi infancia. Sí, güey. No, pues en este tema, en el reino animal, sí es bastante notorio que existen relaciones, vamos a llamarlas así, homosexuales, a veces por dominancia, a veces inclusive por sus sistemas en el que se rigen estos animales, inclusive por adaptación y supervivencia. Y también se considera que es un control de poblaciones. Sí. Entonces es algo totalmente natural. No deberíamos discriminar. Si tu argumento para discriminar es que es antinatural, es que son desviadas, mis huevos en pinole. Qué buena conclusión. Y ya para finalizar, pues lo mismo que hemos estado tocando, ¿no? Yo creo que en estos capítulos no hubo como tal punto cultural de Oyote, precisamente porque no soy psicóloga y yo no domino este tema, como lo dije en el capítulo pasado, es algo que a mí todavía me cuesta aceptar porque lo ignoro muchas cosas. Ella, por eso la invitamos, pues ella misma lo dijo, no ha tenido bastante tiempo, bastante lectura y se ha dedicado a estudiarlo y por eso no sentíamos que tuviéramos la responsabilidad, más bien que teníamos la responsabilidad de no malinformar y de dar los puntos lo más precisos y los más tranquilo posible, que fuera ahora sí como dijimos en un principio digerible. Es algo que es... pues es un detonador social todavía, ¿no? Entonces está muy, muy chingón que todavía se armen pues esto de las marchas. Amo cómo se visten muchos transexuales, muchos transvestis. Hay hombres que digo, güey, no mames, te ves guapísima. Yo ni con 10 cirugías plásticas, ¿no, güey? Y la neta los admiro. Admiro mucho a estas personas porque saben decir quiénes son y qué es lo que quieren. Y a uno así, tal cual yo... es algo que a mí siempre me ha costado trabajo, decir quién soy, qué es lo que quiero, cómo lo quiero y qué es el respeto que yo merezco. Confirmo. Por dos las. Conclusiones concluyentes. Mi queridísima Sandra, te escuchamos tu conclusión. Claro, pues bueno, por un lado, pues como psicóloga, solamente recordarles que el acompañamiento puede ser importante, puede ser de ayuda, y siempre busquen y tienen el derecho de saber antes de iniciar cualquier proceso
que la psicóloga o el psicólogo con el que van a consultar esté sensibilizado en estos temas, tenga la preparación, tenga la formación, porque de lo contrario puede caer en revictimizaciones, violencias LGTB fóbicas o en discriminaciones. Entonces, abrir nuestro mundo en terapia es un proceso sumamente sensible, sumamente complejo, y hacerlo con alguien que no va a tener esta sensibilidad ni esta preparación, pues sería sumamente lamentable, ¿no? Esta es una responsabilidad, y aquí yo me dirigiría a colegas que, si no saben del tema, tienen una responsabilidad muy urgente, yo diría, de capacitarse en temas de género, en temas de feminismo, en temas de diversidad sexual, porque son temas que recaen en derechos, que recaen en el ejercicio ético, y que es un deber como personas que van a brindar servicios a una población en general. Sobre las ecosigs, pues creo que el punto es muy claro, son ilegales, denúncielas si llegan a saber algo de ello. Y en cuanto al tema de salir del closet, y algo que mencionaban ambas y que pues me gustaría rescatar, es el tema que creo que es incluso más importante que la psicoterapia, que es la de generar comunidad. Cuando tienes una comunidad que te abraza, que te apoya y que te arropa, es estar del otro lado, ¿no? Uh-huh. Es estar en un espacio que, si bien no es la familia, vas a encontrar un lugar donde puede ser tu segunda familia, y puedes encontrar ahí toda la seguridad y el apoyo que necesitas para ser quien eres. Entonces, formar comunidad es poderosísimo, y esa es una de las razones por las cuales la Marcha del Orgullo LGBT se hace año con año, para hacerle saber al mundo de que hay una comunidad, y no al mundo, también especialmente a las personas que lo necesitan saber, porque tienen miedo, porque no saben cómo hacerlo. Y es súper necesario que este tipo de eventos sigan ocurriendo, y que no se queden solamente en junio, que sea todo el año, porque las personas existen todo el año, no solo un mes. Entonces, pues eso. Bueno, yo me desaparezco en julio, Okay. Mi queridísima Perezosa, ¿tus conclusiones? Pues mi conclusión es como... Aquí nos han dicho, pues sí, buscar como esos espacios seguros. Si no quieres salir, que no salgas, o sea, es una decisión personal, y que realmente pues pues no hay un tema con ello, ¿no? Ya cuando te empiezas a aceptar y empiezas a saber quién realmente eres, pues lo demás vale madres, sepan o no. O sea, no creo que los heterosexuales vayan como a su trabajo y digan, oye, soy heterosexual. Uh-huh. O sea, no hay como una tarjeta de presentación ante ellos, ¿sabes? Y creo que también las personas LGBT deberían ser tratadas de la misma manera, ¿no? O sea, no tratarnos como personas, vaya. Entonces, que si quieres salir, lo hagas como en esos espacios seguros. Si no has salido, si no quieres salir, pues también no hay pedo, pero que pues vibremos con amor, que te aceptes tal y como eres, que no te sientas mal. E igual yo creo que el asistir a una marcha a mí me ayudó muchísimo, como a ver tanta diversidad, tanta gente, muchos conservadores más que nada dicen como de, ¿y por qué van como en tangas? ¿O por qué van como tan vestidos de haditas? ¿O qué pedo con esas personas? Nada más van a exhibirse. Y realmente no, o sea, a ti te da como un sentido de valentía de, no mames, ese güey tiene tantos huevos para salir así a la calle. ¿Cómo puedo yo negarme a mí? Incluso a mí, ¿no? O sea, no hacia los demás, a mí. Uh-huh. ¿Cómo puedo decir, no soy? Cuando yo lo siento, yo lo percibo, es como esta magia que ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que asistir a una marcha a mí sí me ayudó muchísimo, y que espero que pues se sigan haciendo también. O sea, yo voy como cada que se hace una marcha, porque me da una vibra, y esa vibra es esa vibra de amor, esa vibra de respeto, y esa vibra de que no somos invisibles, estamos, vivimos, sentimos, y que no creo que esté mal el amar, porque muchas veces nos han negado el poder amar a él.
Ay, te queremos. Ay, ya, Mari, reabrazo. Te amamos. Grupal. Aunque seas tan llena. Ay, te amo. Te entendí tan llena. ¿Llena de qué? De amor. De amor. Oigan, pues yo rapidísimo ya para concluir. Yo creo que este tema no hay una receta mágica, ¿sabes? No hay como de paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3. Cada quien tiene un proceso diferente, cada quien vibra diferente, cada quien se acepta diferente. Entonces yo creo que eso, no hay una receta mágica, no te vamos a nosotros decir 5 pasos para salir del closet, ¿no? O sea, lo que hemos hablado en este podcast pues ha sido bajo nuestra experiencia y yo creo que es importante también reconocer que si tú sientes que necesitas ayuda, que no sabes cómo hacerlo, que no sabes con quién acercarte, es importante también que conozcas, que te acerques a terapeutas con este enfoque de diversidad sexual. Entonces, te vamos a dejar aquí abajito en la cajita de info el contacto de Sandra por si tú en algún momento necesitas o si conoces a alguien o si ves que tu amiga anda como que no sabe por dónde, pues que puedan encontrar una orientación, una ayuda, ¿no? Como también igual esa confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no lo quería decir y Oyote me dijo, güey, ya sé qué eres y yo no tengo tema con ello. Y fue como... Bueno, pues me descosí, güey. Y me siento así, asado. Y yo te fue como de, güey, o sea, lo que me caga es que me lo ocultes. Y fue como, güey, te amo. Yo también te amo, estúpido. Estupidation. Perration. Yenation. Así que pues no queda más que decirles que los amamos, amigos, a cada una de las personas que nos escuchan. Dime, queridísima. Yo nada más tengo una pregunta. Sí, una pregunta rapidísima, en una palabra. Ok. Pertenecer a la comunidad LGBTT más Q y JK, perdón, ¿se decide o no se decide? Ahora sí que se hace o se nace. En mi experiencia, a mí me hubiese gustado muchísimo poder cumplir las expectativas de mis padres de ser heterosexual. Okay. Me gustaría muchísimo. Pero no puedo, güey. O sea, en mí no fue una decisión. Fue quién soy. ¿Quién eres? Y la verdad es que me encanta. Te encanta. Te encanta la papaya, perfecto. Y lo goza y se sabe. O sea, ¿lo pueden elegir? ¿Pueden elegir si son o no son? Por supuesto que no se elige. Ya, con eso estoy tranquila. Así que pues nada, amigos, los queremos, los amamos, gracias por escucharnos. Nos vemos en la marcha gay y nos despedimos, no sin antes dejarles la canción recomendada que está a cargo de Queen. Con el tema I want to break free. I want to break free. Todos amamos Queen. A la reina. Al señor homosexual. La reina. Long life to the Queen. Gracias por escucharnos. Próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Aquí andaremos. Gracias, Andrita, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos fuiste de gran ayuda. Te queremos mucho. Gracias por gracias brindarnos a tu ustedes. tiempo. Les dejamos su contacto por si alguien ocupa. Y pues nada, te amamos tal y como eres. Te amamos, Las amamos. tal y como eres. Les amamos a todos. Yo los amo tal y como son. Y nos vemos próximo jueves. Chao. Bye. I want to break